Voy a hacer una charla, voy a platicar con dos personajes que nos pueden ayudar a explicarnos qué tanto afectó a los artistas estos 2 años y medio, cultura y pandemia. ¿Cómo les fue a la comunidad artística? Por ello platico con Lídice Figueroa, psicoterapeuta y artista plástica, y Hermes Millán, psicoanalista y maestro. Ellos nos van a dar su punto de vista de lo que ha sucedido estos casi 3 años. Lídice y Hermes, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos. Gracias. ¿Podrían tener ustedes un acercamiento inicial a lo que ha sucedido? ¿Ya tienen una explicación de lo que ha pasado? Pues una explicación creo que no. Y creo que estamos todavía, si este fuera un huracán, como en esa parte en donde el huracán deja de ser huracán para ser tormenta tropical, pero todavía están ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, creo que todavía no tenemos como la distancia emocional, racional suficiente como para terminar de entender todo lo que pasó, ¿no? Podemos tener como atisbos, y creo que bastante acertados, pero creo que de aquí a, ¿qué te gusta? Como tal vez un año o dos, podamos entender con más distancia el fenómeno completo, ¿no? O una parte al menos. Esa es mi visión. No sé, Hermes. Pero ¿cuáles serían tus atisbos que mencionas? Bueno, lo que yo podría como esbozar en este primer momento sería que para los artistas estos 2 años fueron 2 años de gran oportunidad, porque a diferencia de otras profesiones, hay un aspecto de la introspección que es muy importante para los artistas, para la producción. No quiero decir que el contacto con los otros no lo sea, pero tener el tiempo para, para crear sin prisas, para un poco estar en casa, creo que fue una experiencia para muchos muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, creo que otra cosa que nos ayudó muchísimo fue la creación de estas redes de apoyo. Conozco muchísimos artistas que en estos 2 años y medio hemos trabajado en equipos interdisciplinarios alrededor del mundo, ¿no? Haciendo proyectos que parecían imposibles 3 años antes y que ahora pues están ahí, ¿no? Por ejemplo, yo participé en un proyecto que se llama Mujeres del Color de la Tierra con Miriam García, que es pues, una colección de trabajos de mujeres que justamente se hicieron durante la pandemia. Y así, ¿no? Podría más adelante compartirles algunos otros proyectos. Pero creo que estas dos cosas serían importantes, ¿no? Como la posibilidad de hacer mayor introspección, porque pareciera que no, pero había un tiempo de calidad, ¿no? A pesar de que estuvieras en casa con un montón de gente, podías estar. Y lo otro sería estas colaboraciones a distancia, ¿no? A través de el Zoom, el Meet, ¿no? Me parece que eso fue muy enriquecedor para los artistas. ¿Tú qué piensas, Hermes, respecto a esto y cuáles serían tus atisbos? Sí, bueno, yo creo que en principio, como dice Lidice, pasaron tantas cosas que es muy difícil de cantar y ver qué cosa fue circunstancial, qué ha marcado a cada uno de nosotros y a la cultura y a la creación artística en particular. Sí, yo creo que se podía pensar en dos cosas. Por un lado, esto de qué hizo cada artista o cada persona con la angustia que estuvo asociada a la pandemia. A las angustias cotidianas, a las historias personales, apareció una angustia colectiva que tiene una forma de impacto particular, pero genérica, la proximidad de la idea de la muerte, la democratización de la idea de la muerte como nunca estuvo planteada.
¿Qué hizo cada uno con esto? Yo creo que en algunos artistas fue un impulso para crear, sumado a las condiciones estas materiales de tener más tiempo de calidad. Y en otros fue paralizante, ¿no? Hay muchos artistas que quedaron paralizados, lo veo en conocidos, pero en pacientes que son creadores a la consulta, que recién ahora a la salida del contacto habitual se despierta una necesidad de poder volcar toda esta experiencia en la creación artística nuevamente. Esa sería una cuestión. Y la otra, a ver, sería cómo impactó, si se puede hablar con la perspectiva del tiempo, cómo impactó temáticamente en los contenidos de la creación. Si con la perspectiva del tiempo podemos hablar, así como se habla de las corrientes en cada una de las ramas del arte ligadas a fenómenos históricos o culturales, si podemos hablar de un arte de la pandemia, a partir de un impacto particular de la angustia de ese periodo. A mí me gusta los que plantean a la pandemia como un recodificador universal, como una experiencia que obligó a recodificar todo, la noción del tiempo, la noción del individuo, la noción de relaciones sociales, la noción del grupo, la noción de la creación, la noción del arte, la noción de la cultura. Y esta recodificación todavía está, claro, en proceso, y habrá que ver con más tiempo cuáles son las huellas duraderas de todo este proceso, ¿no? Me impacta esto que decides o defines como la democratización de la muerte. Me llena o sea, me estremece. Sí, mira, en la consulta yo he trabajado mucho en este periodo con médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces me decía una médica, yo lo escribí en un artículo que publiqué durante la pandemia, justamente, una médica me decía de que trabajaba en la emergencia, en un hospital, que la idea que podía llegar a la emergencia, la madre, el padre, el hermano, el vecino, tuviera un padecimiento previo o no, le imponía a su práctica una angustia inusitada. Y cuando pasó lo grueso de la pandemia, dice, ahora todo está normal. Yo digo, ya no llegan tanta gente grave. Me dice, no, llega la misma cantidad, pero ahora son heridos de bala, ¿no? Son heridos de bala. Y yo tengo la idea, y todos tenemos, que eso le toca al que se lo merece. Y esto me pareció impactante, ¿no? Esto es lo que me refiero cuando hablo una recodificación, el mismo hecho. Una sala de emergencia llena de gente en riesgo de muerte, gente en los corredores, sentada en una silla que el médico se da cuenta después de 2 horas que ya se murió. Bueno, esto está recodificado. El mismo fenómeno se lee de una manera durante la pandemia o ahora. Y esto creo que tiene que ver con esto de la redemocratización o la democratización de la muerte, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Como tú dices, esta democratización. Yo creo que la muerte siempre ha sido democrática, porque a todos nos lleva. Tal vez lo que los artistas empezamos a hacer con mayor tino o menor tino, desde los que yo conozco, fue entender también el importante papel que tiene el arte en la vida cotidiana de la gente. Y me explico, ¿no? Mucha gente a mí me compartía, tanto pacientes como compañeros artistas, como las actividades creativas, como la música, escribir, pintar, tomar fotos, hacerse autorretratos, todas estas cosas que podíamos hacer al interior de nuestras casas, le daban algo de calidad de vida a la experiencia del confinamiento, ¿no? Por un lado. Y por otro, también les ayudaba a expresar aquello que era muy difícil de comprender, ¿no? Porque nos cayó como una especie de bomba de grandes dimensiones, el hecho de que, bueno, esto nos iba a resolver en un día y que nos afectaba a todos y que, bueno, como dice Hermes, ¿no? Estaba el asunto de la muerte ahí inminente, ¿no? Yo creo que todos perdimos a gente muy querida, al menos yo perdí a muchos amigos en estos 2 años y cacho. Y bueno, tal vez temáticamente sí haya quien hable de la pandemia en sí, pero también creo que no es tanto lo temático, sino cómo percibimos lo cotidiano, lo que sí radicalmente se ha transformado para los artistas y para el ciudadano de a pie cualquiera, ¿no? Todos.
Y vuelvo a insistir que el tema de las redes fue especialmente importante y revelador. Yo no creo haber sobrevivido como sobreviví esta pandemia si no hubiera tenido la posibilidad de colaborar con artistas en otras partes del mundo y en otras partes de la ciudad de maneras tan, ¿cómo decirlo?, solidarias, ¿no? De repente me topé con que había todo un mundo de apoyos, ¿no? Que antes no estaban o que tal vez no conocíamos que estaban, ¿no? Y eso creo que es fundamentalmente distinto para la experiencia, ¿no? Creo que de los artistas, pero también del resto, ¿no? No sé, eso es lo que pienso por ahora. Bueno, decía Carlos Fuentes que la muerte se lleva al rico, al feo, al pobre, que es muy cabrona la muerte, lo escribió. Dicen que es demócrata la muerte, pero en esta ocasión no me había tocado en 40 años de trabajo que en 2 años se fueran 8 directores de teatro y actores. Entonces estamos hablando de que esta sensación de angustia de ver que ya murió un amigo tuyo, un colega o alguien con el que trabajaste, todos los días nos levantábamos con la certeza de que algo podía pasar. ¿No es así? Sí. La muerte siempre fue democrática, claro, como dice Lídice, pero otra cosa es la percepción subjetiva de la muerte. Esta se modifica, ¿no? Además, objetivamente murió más gente cercana que lo que pasa habitualmente. Esta cosa de la muerte transgredió los límites de la expectativa generacional, el orden en que la gente se va muriendo según las edades, pero la percepción subjetiva yo creo que se modificó radicalmente. Es cierto esto que dice Elis también del tema de cómo durante la pandemia se tendieron formas de comunicación con gente de otros lugares que eran impensables antes, ¿no? Todo lo que antes se hacía presencialmente como única alternativa pasó a hacerse en línea y se crearon grupos temáticos de intercambio, asociaciones, instituciones con espacios. La gente empezó a hacer cursos, talleres en línea que antes parecía algo imposible. Eso fue una cosa masiva. Y además yo señalaría, porque una cosa es cómo afectó a los artistas que se sabían artistas, que trabajaban de artistas, que tenían incorporada la creación como una instancia regular y organizadora de sus vidas. Y otra cosa es la gente que empezó a hacer cosas, también. Gente que tenía había soñado en la adolescencia ser fotógrafo, había sacado 3, 4 fotos y se compró una cámara y salió a sacar fotos, ¿no? O hizo un taller de teatro o un taller de literatura en línea, o que empezó, esto claro, está en el límite entre el arte y la artesanía, pero que empezó a cocinar, ¿no? O empezó a hacer alguna cosa en su casa que no sé si la podemos situar en lo artístico particularmente, pero en tanto creación de un objeto con valor significativo, podríamos hablar también de los nuevos artistas o del quehacer artístico incorporado a la vida de miles y miles de personas que antes no lo tenían planteado así, ¿no? Ahorita que menciona esto, Hermes, me acordé de esa maravillosa idea de Winnicott de la percepción creadora, ¿no? Él dice que frente al acatamiento, ¿no? Lo más liberador y lo que más salud nos da es esta posibilidad de sabernos creativos y ejercer la creatividad, ¿no? Lo dice en un libro muy lindo que se llama Juego y... ¿Cómo se llama, Hermes? El de Juego y... No recuerdo el nombre exactamente. Bueno, pero a lo que voy con esta idea es que en este estar encerrados, en esta posibilidad de morir porque el virus estaba en el aire, estaba en donde no sabíamos dónde estaba, la posibilidad de crear fue para muchos, ahora sí que la tabla de salvación, ¿no? Para no perder la razón. Y voy a hablar en un sentido muy personal, ¿no? Además de que me dediqué a pintar y a hacer un montón de cosas, mi casa se convirtió en mi obra de arte, ¿no? Puse el piso yo, que nunca había puesto pisos, ¿no? A la parte de arriba, pinté unas escaleras, o sea, era una necesidad
de habitar esta casa, ¿no? Tú misma fuiste una obra de arte. Yo miraba las fotos en Facebook y cambiabas de look. Sí, ¿no? Yo a los 50 y tantos años hacía experimentos performáticos, ¿no? Y recuerdo un día haber estado justo aquí donde estoy, ¿no? Que es el segundo piso de mi casa, y sentir que este era un barco. Era una especie como de imagen muy extraña, ¿no? De habitar un barco en mitad de una extraña tormenta que desconocía y bueno, pues vamos a habitar el barco, ¿no? Y creo que esta experiencia no es solo mía, es la experiencia de muchos, ¿no? De aquellos que tenían, claro, desde el privilegio, voy a decirlo con mucha honestidad, la posibilidad de tener un hogar habitable, ¿no? Un hogar que podía ser intervenido con plantas y tal, porque también lo contrario es cierto, ¿no? La experiencia de estar incapacitado para tener un espacio propio dentro de tu casa fue algo cotidiano para muchos, ¿no? Y creo que fue una experiencia especialmente destructiva y muy... que provocó muchísima angustia, ¿no? Entonces, estas dos posibilidades, ¿no? De habitar el hogar desde un lugar creativo y liberador, pero también la experiencia del hogar como un lugar muy hostil, ¿no? Las dos cosas. No Ayer sé. el periódico decía que en mayo en Tijuana se dieron 400 divorcios y en junio la misma cantidad. Yo de inmediato pensé que era producto del hartazgo de posiblemente parejas que no se aguantaron y no sobrevivieron la pandemia de estar juntos. Sí, también parece que hay una cantidad de nacimientos nuevos, luego después de la pandemia, estadísticamente se está viendo esto. Claro, también durante la pandemia los abusos sexuales, la violencia doméstica alcanzó niveles inimaginables, ¿no? La situación de muchas mujeres se volvió más dramática. Y también algunos artistas, yo tengo un paciente, por ejemplo, que es artista plástico y no pudo hacer nada durante un año y medio porque vive en una casa pequeña y sobrehabitada. Eran 7 personas dentro de una casa, ¿no? Y tenía que salir hacia un lugar donde tenía el taller hasta que no pudo mantener la renta de ese espacio y tuvo que entregarlo, ¿no? Y recién reconquistó un espacio ahora y en medio de esto comienza su proceso. Entonces hay situaciones muy diversas, sin duda, pero de todas maneras, quizás hasta en estos artistas que no pudieron crear o materializar la creación, ha habido procesos internos que van a estallar en algún momento, ¿no? O están estallando luego, cuando las condiciones materiales, porque hay disciplinas artísticas que se pueden hacer con una hojita o la computadora en un rinconcito de la casa. Si uno puede escribir un poema en el baño, ¿no? Pero no puede hacer una talla de determinadas dimensiones si no tiene un lugar adecuado. Entonces también los procesos artísticos, algunos explotaron y otros se sedimentaron internamente y es esperable que vayan explotando en la medida que se reconquistan unas condiciones de producción. Sí, de acuerdo. Sí, Sí, porque está el artista que tenía que depender de un público para que pagara su boleto y no lo pudo hacer durante 2 años. O sea, no todos eran artistas de casa, Claro. muchos dependían de tener un público. sí, Claro. por ejemplo, mis amigos teatreros, ¿no? La pasaron especialmente mal por el tema de la imposibilidad de tener el público ahí, ¿no? Y bueno, este uso del Zoom o las plataformas, pues era un sucedáneo que dejaba las cosas muy a medias, ¿no? Pero yo recuerdo a Mariana Chávez platicar con ella y decir, ella me decía, es que lo intento, de verdad lo intento, ¿no? Poner ahí lo mejor de mí, comunicar, pero hay algo que no sucede, que es parte de un espacio, porque ese es el tema, ¿no? Con las artes escénicas que trabajan espacio-tiempo, ¿no? Entonces sí se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Aunque es interesante ver cómo encontrar algunas formas, ¿no? Extrañas y maravillosas para seguir mostrando el trabajo escénico, ¿no? Sí, claro, hasta el mismo Ignacio López Tarso, un hombre de 90 y tantos años, nos sorprendió
presentando obras de teatro por internet. Es increíble. Ahora, los escritores, los grandes escritores accedieron a platicar con su club de lectores que estaban en Colombia o que estaban en España, etcétera. Entonces tú podías estar charlando con el escritor favorito, que era imposible pensar que fuera a viajar a tu casa, a tu ciudad, en hotel y avión, y ahora lo pudieras tener el jueves a las 3 de la tarde, junto con 30, 50 lectores de su último libro. Sí. Son los fenómenos. Yo no sé si esta pandemia hace 25 años hubiera sido igual, y ahora con el internet un poco nos salvamos. Sí, yo tuve 2 experiencias maravillosas, 3, podría hablar de 3. En el primer año, cuando empecé a ver pues ahora sí que la dimensión, ¿no? de lo que estaba ocurriendo con mis amigos y con mis pacientes y tal, abrí un grupo en el Face que se llamaba así como Arte Terapia para acompañarnos en la crisis o algo así, un nombre muy feo, ¿no? Pero la verdad fue una experiencia bien interesante, duró un año, todavía está el grupo ahí, por si algún día quieren verlo, pero le cambiamos el nombre. Y lo que hacíamos es que cada semana teníamos un invitado artista o arteterapeuta o psicoterapeuta, ¿no? Y este invitado hablaba de un tema en especial y proponía un ejercicio que tenía que ver con el arte o la creatividad. Y luego compartíamos recursos, ¿no? Pinturas, música, textos, había la posibilidad de chatear. Y la verdad es que durante ese año tuvimos más de 1,000 miembros en el grupo de todas partes del mundo. Y lo que a mí me compartían en ese espacio era cómo ese irse acompañando, aunque fuera a la distancia, a través de los actos creativos y de estas cosas que ocurrían, les ayudaban muchísimo, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia muy importante para mí, porque yo nunca lo había hecho de esa manera. Y la verdad fue impresionante como el impacto y hasta dónde puedes llevarlo, ¿no? Pero he de decir que llegó un punto en que estaba súper agotada, ¿no? Porque esto implicaba invitar gente, conseguir los recursos, ponerlos, Y hubo un punto en el que dije, no, tengo que ver primero por mí, estás muy agotada, descansa, ¿no? Porque esa es otra cosa, de repente había como esta sensación de que como no tenías que moverte en el carro, podías hacer infinidad de cosas, pero como que este límite era difícil de ponérselo, ¿no? Entonces, esa sería una cosa. Luego tuve otra experiencia, tuve un entrenamiento, ¿no? Con unos arteterapeutas muy interesante también. Durante el siguiente año me dediqué a ese entrenamiento y fue hermoso conocer gente de todas partes, ¿no? Trabajando en este mismo interés mío, ¿no? De la arteterapia. Y lo último fue una iniciativa de Mauricio Prieto, que es un músico de Ensenada, que está en la UABC. Él propuso hacer un foro abierto de educación artística, ¿no? Y entonces tuvimos también una súper convocatoria y durante todo un año estuvimos promoviendo conferencias, diálogos, seminarios, ¿no? Entonces, creo que sí es muy complicado esto de repente hacerlo solo a la distancia, pero nos permite un tipo de acompañamiento y un tipo de intercambios que de otra manera serían muy difíciles, ¿no? Entonces, yo no veo esto de las plataformas o del internet como algo, ¿no? Ya ves que lo diabolizan mucho. Yo creo que tiene un potencial para transformar la vida bien interesante, ¿no? Y habrá que explorarlo más. Sí, en esto planteaba Alice las cosas que se pueden hacer a distancia. En lo personal, yo había publicado una novela poquito antes de la pandemia y estaba en la etapa de presentación y toda la difusión se pudo hacer a partir de los intercambios que se habilitaron en línea. Se pudo presentar una semana en Montevideo, 2 semanas después en México, después en Buenos Aires, en otros lugares.
y después publiqué otro libro en plena pandemia, ¿no? Gracias a editoras como Siddhartha Ochoa, que siguieron trabajando increíblemente y produciendo cosas en plena pandemia, pero en plena pandemia editamos el libro sobre psicoanálisis y poesía, y también lo presentamos en muchas partes, en muchos lugares, y increíblemente aparecían después pedidos gracias a que el peso estaba puesto en las redes de alguien queriendo comprarlo en Amazon en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en España. Esto no hubiera sido posible, hubiera quedado circunscrito al alcance de la extensión de la mano. Lo que se podía tocar con la mano se hubiera transformado en un interlocutor posible, pero ese hubiera sido un límite, el límite que muchas obras culturales tenían en su difusión. Y ahora esto se rompió, estalló, ¿no? La comunicación en línea creo que quizás sea el fenómeno que ha llegado para instalarse definitivamente, al punto que mucha gente ahora se plantea continuar haciendo algunas cosas sin ceder a la tentación de volver a circunscribirse exclusivamente en el área de lo que está a la distancia de la mano que puede tocar. Esto sí me parece que ha sido una recodificación definitiva del tema de la comunicación, ¿no? Sí. Y claro, con todas las limitaciones que tiene, que la vida esté encuadrada en un rectángulo o en una colección de rectángulos en la pantalla. Pero como yo tampoco comparto la diabolización del Internet, ni la diabolización de los medios de comunicación, ni siquiera de la televisión, ¿no? A mí me da la sensación de que las limitantes de esta comunicación se compensan holgadamente con los beneficios que da esta nueva reformulación del tema de la distancia. Ya no se puede pensar la distancia en los términos que antes, ¿no? Yo tengo la sospecha de que el diablo no usa Internet. Volveremos a hacer normales la palabra, entre comillas, o tendremos la herida ahí para recordarnos que pasó un tiempo en el cual estábamos encarcelados, tanto en un edificio, en una casa, como en nuestra mente. ¿Volveremos a ser normales? No vamos a volver a estar donde estábamos hace 2 años, 8 meses. Yo creo que lo que nos ocurrió y cómo nos tocó ha transformado muchas cosas, ¿no? Tal vez lo que yo veo es, como yo todavía no creo que se ha acabado la pandemia, yo creo que se va a ir acabando por allá de marzo, tengo esta idea mágica tal vez, pero... Avísale a Hermes porque él acaba de ir a Europa y anduvo por todas partes. Sí, sí, sí. Y todos, ¿no? Todos intentamos la normalización, ¿no? Vamos a eventos, intentamos volver a acceder a ese contacto cara a cara, ¿no? Y esto que nos hacía antes disfrutar mucho de la vida y que todavía nos hace disfrutar. Pero yo creo que estamos un poco como cuando pienso en momentos, ¿no? Recuerdo una película de Nosferatu de Herzog, no sé si recuerdan esa película maravillosa. Sí, hay una escena con Kinski. Sí, claro. Con Klaus Kinski, en que Nosferatu llega a la ciudad y obviamente se declara la peste, y hay una escena en donde es como una especie de zócalo, ¿no? El centro de la ciudad, y está la gente echando un desmadre, ¿no? Así, comiendo, en una orgía, ¿no? Y tengo la sensación, ¿no? De que después de toda esta destrucción, un poco estamos como ahí, ¿no? Como en un hedonismo, y que la verdad yo lo disfruto y considero que es necesario, ¿no? Pero es como, ok, tuve tanto miedo de morir, ahora quiero vivir, ¿no? Y entonces yo veo con mucha, pues me da alegría, ¿no? Pero también me preocupa de repente, por ejemplo, estos conciertos supermasivos, ¿no? Ayer estuvo Firme en el Caliente, ¿no? Y no sé cuántos miles de personas había. O sea, esta necesidad, ¿no? De estar ahí.
creo que todavía no llegamos como a un punto en donde podamos hablar de normalidad. Creo que estamos como, si se podría decir algo así, como compensando, ¿no? Después de haber estado muy constreñidos, ahorita explotamos y lo queremos todo, ¿no? Está bien, creo que va a haber un punto en donde las cosas se equilibren un poco, ¿no? Así lo veo yo, no sé. Y preguntabas, Jaime, esto si se volvemos a la normalidad. Yo, la normalidad siempre es una amenaza, ¿no? La normalidad está ahí amenazante y amenaza con volver. Amenaza con volver me refiero, entendiendo por normalidad, a la vida abocada exclusivamente al trabajo, a la vida donde se sacrifican los vínculos personales en función de la producción de los recursos para hacer lo que se quiere hacer en el futuro, la sacrificación del presente para ahorrar para el sueño del futuro. Bueno, esa normalidad es una amenaza y yo ya siempre está volviendo, ¿no? A algunos les vuelve antes, a unos les vuelve después, pero bueno, hay una experiencia distinta con la cual se puede de alguna forma armar como un dispositivo de cierta resistencia. Claro, hay una eclosión en esto de volver a las cosas normales, las actividades masivas, etcétera. Que quizás luego de un desahogo se pueda canalizar de alguna manera, ¿no? Se pueda de alguna manera limitar. A mí me pasó una experiencia curiosa pensando en cómo la pandemia tiene, además, depende de la institucionalización política de la misma. Iba en un tren desde Burdeos hasta a Barcelona, y como en España hay que usar tapaboca en los medios de transporte y el resto de Europa no, veníamos conviviendo en un vagón de tren sin tapaboca y al cruzar la frontera había que ponerse tapaboca hasta llegar a Barcelona, ¿no? Entonces estas caricaturas, ¿no? Estas cosas de lo absurdo, uno las ve cotidianamente, ¿no? Como el cuidado en algunas cosas, el descuido ya absoluto en otras, ¿no? Entonces estamos, me parece, amenazados por la normalidad y buscando una forma de vivir en las condiciones nuevas, con la noción de un peligro que antes no se tenía, con la negación del mismo imprescindible en algunos momentos y con las repentinas tomas de conciencia de que se sigue muriendo gente y enfermando gente todavía, ¿no? Yo hace unos días vi una obra de teatro, Mendoza, de 12 actores. Me encantó, es lo mejor que he visto en muchos años. Y también hace días estaba tomando un café con un amigo, me encantó y pensé en una frase: yo antes era feliz, ahora soy peor, porque ahora lo disfruto todavía más. Dimensiono todo de una manera que digo, es que esto no puede ser, me la estoy pasando muy bien. Qué fuerte. Sí, pues yo podría decirte, ¿no? Que algo que he aprendido, bueno, que siempre me ha gustado, ¿no? El contacto con la naturaleza, pero que ahora tengo una especie como de ritual que si puedo que sea diario, pues lo hago diario. Me voy a unas aguas termales que están aquí en la Buena Vista, Sí, ¿no? las conozco. Y la verdad es para mí maravilloso, ¿no? Porque es un lugar en donde pueden ir ricos, pobres, gordos, flacos, Barbie, Calvos. calvos, ¿no? Todo Oh. tipo de personas. Y es estar en mitad de la ciudad, ¿no? Está la vía rápida ahí bajando, de repente pasa el tren, pero es una especie de oasis, ¿no? Para mí es no sé cómo explicarlo, pero es una experiencia de verdad extraordinaria, ¿no? Y bajo del agua a veces así me importa poco, tengo una hora y media y voy, porque para mi salud mental es necesario. No sé si puedo explicarlo. Cuando puedo llegar a pasar 3 horas en el tráfico y tengo este privilegio de poder estar por un momento en contacto con la naturaleza, sintiendo el agua, viendo el cielo, las palmeras, la verdad es que es extraordinario, ¿no? Creo que no podría volver a esa normalidad a la que estoy volviendo sin tener esto a cambio, ¿no?
Sí. Yo pensaba que algunos de los impactos de la pandemia se irán viendo con el tiempo, no ocurrieron durante, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, yo estaba absolutamente seguro que me iba a morir. Absolutamente seguro que no iba a sobrevivir. No me cabía la menor duda. Y eso que no tenía ningún contacto con nadie, digo, salvo con mi esposa que venía de trabajar en el hospital con pacientes con coronavirus. Bueno, eso era suficiente. Pero estaba en mi casa, no salía más que al supermercado, metido en una habitación, trabajando en línea, escribiendo, etc. Yo estaba seguro que me iba a morir. No me morí aparentemente, habrá que ver las versiones después de lo que piensan los demás. Habrá que preguntarle a Borges. Habrá que preguntarle a Borges, sí. Pero después de que pasó el logreso de la pandemia, volví al consultorio, etcétera, me apareció, y acá Lidy sea responsable o culpable de esto, me apareció una necesidad tremenda de pintar. Yo había pintado en mi juventud y había dejado, Lidy siempre me decía que tenía que volver a trabajar, y en este momento estoy en medio de una cosa fervorosa donde no puedo desaprovechar ni 15 minutos. Tengo un proyecto de 10 trabajos, terminé ayer el sexto de esto, y estoy en una cosa desesperada, diría, por pintar, ¿no? Esta es la sobrevivencia, ¿no? Esta es la recuperación de la historia, ¿no? A posteriori. No pasó esto de la pintura durante pasó ahora, pasó en el correr de este año, ¿no? Digo, gracias al índice, básicamente en este caso. Vaya a saber cuántas pospandemias, cuántas cosas inusitadas, inesperadas se despertarán, algunas dentro de tanto tiempo que no se relacionará con la pandemia, pero habrá un hilo secreto conductor de algo que se movió, y como todo lo que se mueve, el movimiento no se nota de un día para el otro, ¿no? Lídice Figueroa y Hermes Millán, he disfrutado y creo que todos van a disfrutar esta charla. ¿Quieren agregar algo más? Pues no tengo mucho que decir más que... Después de las aguas termales ya no tienen mucho que decir. Porque además invito a todos los que puedo, ¿eh? Pero luego me tiran de a loca. No, ¿cómo? Pues sí, es maravilloso, pero a lo que voy es, y estoy de acuerdo con esto que dice Hermes, ¿no? Todavía no podemos valorar del todo cómo nos ha impactado y cómo nos impactará esta experiencia colectiva tan profunda, ¿no? Pero cuando yo pienso en la historia y pienso por ejemplo, en esto de la peste, ¿no? Y cómo transformó a Europa, ¿no? Veo esos cuadros extraordinarios de algunos pintores, ¿no? Con estas máscaras contra la peste, o esta película de la que platicábamos. Creo que van a salir prontamente, lo vamos a ver y a disfrutar, ¿no? Historias, imágenes que no estaban y que son parte de esto mismo, ¿no? Y yo estoy muy atenta, quiero saber, ¿no? ¿Qué sigue para la cultura, para el arte, pero sobre todo para nosotros como humanos, ¿no? Como seres humanos. Ahí está. Yo nada más esto de que también queda por ver cuáles de estos impactos son definitivos, ¿no? Cuántos de estas ondas reverberantes producidas en este océano inmenso por esta gran piedra tirada al agua, cuántas adquieren un movimiento imposible de parar, y cuánto la normalidad amenazante la frena, las limita, las reformula en un sentido más conservador y más reaccionario de lo que implica vivir, ¿no? Habrá que ver. Sí. Les mando un abrazo. Sí, muchísimas gracias. Gusto de verlos a los dos. Igualmente, muchas gracias por la invitación y de encontrarme con ustedes. Chao. Gracias. Hasta luego. Ahí. Gobierno de México.